Querida comunidad Vaishnava, Hare Krishna, soy Chitrak Das. Acepten por favor mis respetuosas reverencias, todas las glorias a Srila Prabhupada. Hoy hubo un cambio de planes. La clase de hoy ya estaba publicada a través del Facebook del templo que la iba a dar Baladeva Prabhu. Pero ya ayer Prabhu Baladeva se comunicó conmigo diciéndome que allá en Mendoza hay muy mala señal de internet en este momento y que no sabía si podía dar la clase hoy. Hoy nos comunicamos nuevamente con Baladeva Prabhu y me confirmó que sí, que estaba muy complicado para él dar la clase hoy, dado que no tienen buena señal de internet en este momento. Así que desde acá quiero enviar mis respetuosas reverencias a Baladeva Prabhu. Quiero enviar un abrazo grande a Baladeva Prabhu. Es un devoto que admiro mucho, con muchos años en el movimiento, y espero que Baladeva Prabhu la semana que viene o más adelante, cuando se restablezca la cuestión del servicio de internet, pueda estar junto a nosotros saliendo en vivo por el canal de Facebook de ISKCON Buenos Aires. Entonces, la idea de hoy es exponer los capítulos del Bhagavad Gita tal como es. Capítulo 1, texto del 12 al 20. Ahora, el punto es que quisiera anunciar cuál va a ser la metodología del encuentro de hoy. No quisiera presentar los textos del Bhagavad Gita que se van a exponer de manera aislada, sino que mi propuesta para este encuentro es que podamos ver cómo los textos que hoy se van a exponer tienen relación conceptual y cómo se estructuran con el resto de los lineamientos anteriores del capítulo número 1. Yo quisiera, por favor, si alguien me ayuda, de los que está viendo el video en vivo, quiero saber si está saliendo bien la imagen y si está saliendo bien el audio. Así que si alguien pudiera enviar algún mensaje, me ayudaría mucho a poder calibrar la señal. Bueno, como siempre, vamos a pronunciar la invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos a leer el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 1, texto 12. Muchas gracias, Giselle Cardoso. Muchas gracias, Prabhu Agni Purana, que dicen que se ve muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, gracias, Andrés Peloso, Prabhu. Bueno, aclaro, ¿no? Esto no es un estudio de grabación. Van a escuchar ruido externo, la señal puede que no sea la mejor. Pero bueno, vamos a intentar hacer este servicio para el placer de todos los Vaishnavas y del Maestro Espiritual. Entonces, recitemos el sánscrito. Tasya zanjanayam harsham kurubrida pitamaha sinhanadam vinadyochai shankandatmau pratapavam. Gracias, Prabhu Ever. Gracias, Madre Sarasvati. Entonces, la traducción es la siguiente. Entonces Bhishma, el magno y valiente patriarca de la dinastía Kuru, el abuelo de los guerreros, hizo sonar su caracola muy estrendosamente, produciendo un sonido como el rugido de un león y causándole placer a Duryodhana. Traducción y significado, por su divina gracia, a Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada. El patriarca de la dinastía de los Kurus entendía el deseo íntimo que había en el corazón de su nieto Duryodhana, y movido por la compasión natural que éste le inspiraba, trató de animarlo haciendo sonar su caracola con mucha fuerza como correspondía a su posición semejante a la de un león. Mediante el simbolismo de la caracola, le informó a su deprimido nieto Duryodhana que no tenía ninguna posibilidad de lograr la victoria en la batalla, porque el Supremo Señor Krishna se hallaba en el bando opuesto. Mas, aún así, era su deber dirigir la pelea y no escatimaría esfuerzo en ese sentido.
Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasad Swamin Iti Namine Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuvya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Entonces, nosotros comenzamos este lunes con este nuevo servicio en el templo, que es transmitir las clases de Bhagavad Gita en directo. El punto es que quiero agradecer mucho a Keshavarman Prabhu. Él en el primer encuentro leyó el texto número 1 y ese texto nos sitúa ante la pregunta de Dhritarashtra. Es decir, Dhritarashtra le preguntó a su secretario Sanjaya al comienzo del Bhagavad Gita: ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu cuando se reunieron en el campo de batalla de Kurukshetra con deseos de pelear? El punto es que externamente esa pregunta parecería ser neutral. Es decir, cuando Dhritarashtra se dirige a Sanjaya, pareciera que él está queriendo ser simplemente informado. Pero el punto real es que en el fondo Dhritarashtra consideraba como auténticos herederos del trono de la dinastía Kuru a sus propios hijos. Evidentemente Dhritarashtra sentía un favoritismo por Duryodhana. Evidentemente Dhritarashtra sabía que Duryodhana no era trigo limpio. De hecho, cuando uno lee el Mahabharata, vemos que muchas veces Dhritarashtra se sumó a las conspiraciones de Duryodhana para de alguna manera humillar o desfavorecer o incluso eliminar a los Pándavas. Y aunque él le pregunta a Dhritarashtra qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu, él en el fondo tenía una debilidad importante por Duryodhana y lo veía a Duryodhana en el fondo como el legítimo heredero del trono. Esto nos lleva, después de esta pregunta de Dhritarashtra a Sanjaya, nos lleva a que Sanjaya relate lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla de Kurukshetra. Y quiero agradecer especialmente a Prabhu Arjuna Saka de Mar del Plata, el cual expuso en el encuentro anterior el lineamiento del Bhagavad Gita titulado La diplomacia de Duryodhana. Como nos explicó Arjuna Saka Prabhu, Duryodhana tiene un diálogo con su maestro de armas, Dronacharya, y realmente Duryodhana tiene, por un lado, una preocupación. ¿Por qué? Porque ve a los ejércitos reunidos en el campo de batalla y formados en falanges, en viujas, en estructuras de combate. Por ejemplo, en la antigua cultura occidental, los romanos, a las agrupaciones de soldados que salían al combate los llamaban legiones. En la cultura védica, hay las formaciones de soldados que incluía infantería, soldados montados en cuadriga, montados en elefante y todo lo demás, se lo llama, si mal no recuerdo, Akshauhinis. Entonces, Duryodhana tiene una conversación con su maestro Dronacharya, porque la verdad Duryodhana creo que no esperaba ver a los Pándavas con tantas tropas a su disposición. Duryodhana vio a los Pándavas formados en el campo de batalla frente a él, entonces se le prende una luz roja, le aparece una señal de emergencia. Entonces Duryodhana se acerca a su maestro Drona y le explica lo que está sucediendo. Y cuando le explica lo que está sucediendo, Duryodhana tiene hasta cierta ironía con Drona, porque le dice: mirá que de aquel lado está el hijo de Drupada, es decir, el guerrero Drishtadyumna, que había sido entrenado por el propio Drona, y que además había una profecía de que Drishtadyumna iba a matar a Drona, y aún así Drona lo educó en las artes militares. Entonces Duryodhana lo que hace cuando habla con su maestro, hace una especie de catálogo de los guerreros del bando enemigo y le dice: mira, ahí está aquel, y no solamente describe a los guerreros del bando enemigo, sino que además le dice cuáles son las habilidades que estos guerreros tienen con sus respectivas armas. Entonces, después de eso, Duryodhana lo que hace es explicarle a Dronacharya quiénes son los grandes guerreros que están en su bando, y dice que esos guerreros están dispuestos a dar la vida por él.
Un punto importante donde vemos claramente la diplomacia de Duryodhana es que Duryodhana glorifica a Bhishmadev, al abuelo Bhishmadev. Considera a Bhishmadev como uno de los pilares fundamentales en su estrategia militar. Pero obviamente, Duryodhana es muy diplomático. Y para que no se caigan en el ego falso, el resto de los héroes que están en su bando, él también le dice a los demás, bueno, pero miren que Duryodhana es grande, Bhishmadev es grande, es de edad avanzada, entonces cada uno de ustedes, cada uno de mis guerreros, dice Duryodhana, debe darle apoyo desde el lugar estratégico que tiene dentro de la formación al abuelo Bhishmadev. Y ahí podemos ver la diplomacia de Duryodhana, ahí podemos ver cómo Duryodhana le toca el ego falso a cada uno de los kshatriyas que estaban en su bando, como para que no se sientan disminuidos ante la figura enorme de ese pilar fundamental que era el abuelo Bhishmadev. Y tras este breve repaso de lo que expuso en la clase anterior Prabhu Keshavarram y de lo que expuso en la clase anterior Prabhu Arjunasaka, es que llegamos al lineamiento de hoy llamado los signos de victoria. En función del significado de Prabhupada que acabamos de leer, vimos que luego de esa conversación que hay entre Duryodhana y su maestro Drona, el abuelo Bhishmadev, que era un guerrero sumamente experto, el abuelo Bhishmadev pudo comprender los deseos internos de Duryodhana. Entonces el abuelo Bhishmadev tomó su caracola y la sopló de tal manera que en este capítulo 1 del Bhagavad Gita se dice que el sonido que emitió la caracola del abuelo Bhishmadev fue como el rugido de un león, como el rugido de un animal potente, estruendoso. Así fue el sonido de la caracola del abuelo Bhishmadev. Bhishmadev, tocando la caracola con esa intensidad, de esa manera, él quería animar el corazón de Duryodhana. Él estaba diciéndole con el sonido de su caracola a Duryodhana, yo voy a poner lo mejor de mí en el combate para que vos tengas la victoria. Y el problema que nos encontramos acá, por lo menos el problema para Duryodhana, es que la victoria no iba a estar de su lado, porque los signos de victoria estaban justo en el bando de los Pándavas. Entonces, en el encuentro de hoy, una vez establecida la lógica o la relación con los textos anteriores del capítulo 1, vamos a pasar a analizar a los diferentes signos de victoria que nos encontramos en los textos que van del 12 al 20. En primer lugar, si bien Bhishmadev sopló su caracola e hizo un sonido equivalente al rugido de un león para animar el corazón de Duryodhana, en realidad Bhishmadev sabía que la victoria no iba a estar de su lado. ¿Por qué? Porque en el lado en el que estaban los Pándavas había todo un conjunto de símbolos que de alguna manera están anticipando el desenlace de la batalla. Entonces, en primer lugar, tenemos en el bando de los Pándavas a Krishna mismo. Y este es el primer signo de victoria. Acá hay un punto muy interesante, es una historia del Mahabharata. Antes de la batalla de Kurukshetra, tanto Duryodhana como Arjuna fueron a pedirle ayuda a Krishna. Y Duryodhana llegó primero y él entró en la habitación donde dormía Krishna y se sentó en la cabecera. Mientras que Arjuna llegó después y él se situó donde estaban los pies de Krishna. Entonces cuando Krishna se despierta, al primero que ve es Arjuna. Entonces Krishna les dice, luego de que los escucha a los dos primos, Krishna le dice que ellos pueden elegir. Por un lado, él aclara que no va a combatir en la guerra. Krishna aclara que él no va a tocar ni un arma en la guerra. Y tienen dos opciones. Una es elegir las tropas de Krishna, que eran guerreros prácticamente invencibles, y la otra opción era elegirlo a Krishna desarmado. Y como Krishna ve primero a Arjuna, le da a Arjuna la posibilidad de que elija. Y Arjuna, como devoto puro, elige a Krishna desarmado. Y Duryodhana cree que sale ganando porque se queda con las tropas de Krishna. Entonces,
El hecho de que Krishna esté en la batalla de Kurukshetra, desarmado y actuando como el áuriga que maneja la cuadriga de Arjuna, eso es un símbolo claro de victoria. De hecho, al final del Bhagavad Gita, capítulo 18, perdón que lo estoy spoileando, Sanjaya le dice a Dhritarashtra, donde están Krishna y Arjuna, está la victoria. Entonces, nada más claro de que Krishna mismo, el Padre de toda espiritualidad, el Brahman Supremo, la suprema personalidad de Dios, el origen de los mundos materiales y espirituales, que Krishna mismo tenga en sus manos las riendas de los caballos blancos de Arjuna, eso es un signo seguro de victoria. Otro signo de victoria a considerar es que Krishna es la fuente de las diferentes expansiones plenarias de la suprema personalidad de Dios. Krishna es la fuente de esas expansiones que luego se expanden y que a su vez dan lugar a las formas de Narayan, a las formas de Vishnu. Y aunque Krishna en Goloka Vrindavan actúa como un pastorcillo de vacas, como hijo de Nanda y Yashoda, y que día a día sale con sus amigos a cuidar vacas en los bosques de Vrindavan, Krishna en los planetas Vaikunta se manifiesta como Narayan, y Narayan está acompañado por Lakshmi, por la diosa de la fortuna. Y como Krishna es la fuente de todos los Vishnus y de todos los Narayan, donde está Krishna, donde está Narayan, también está la diosa de la fortuna. Y esto implica que nos encontramos con otro signo de victoria en el campo de batalla de Kurukshetra. Porque, como sabemos filosóficamente, la suprema personalidad de Dios siempre está acompañado por sus potencias. Entonces, donde está el Señor Supremo, también está Lakshmi, la diosa de la fortuna. Y eso es otro signo de victoria. Si continuamos con este análisis, la batalla de Kurukshetra, en sentido geográfico, tiene un significado muy importante. Porque recordemos que hay un capítulo en el libro de Krishna que cuenta que cuando hubo un eclipse, en la época en que Krishna estuvo presente en la tierra, la dinastía Yadu, que es la dinastía de Krishna, y muchas otras dinastías y grandes sabios, fueron a Kurukshetra a hacer diferentes votos y sacrificios auspiciosos. Esto nos indica que el campo de batalla de Kurukshetra no es un lugar profano, no es un lugar, podríamos decir, común u ordinario. El campo de batalla de Kurukshetra es un lugar de peregrinaje. El campo de batalla de Kurukshetra es un lugar sagrado. Y que la batalla se esté desarrollando en el campo de batalla de Kurukshetra es otro signo de victoria para los Pándavas. Porque en el campo de batalla de Kurukshetra está Krishna mismo, que es la fuente de toda la espiritualidad, y ese campo, que es un lugar sagrado, iba a favorecer a aquellas almas piadosas que se ocupaban en el servicio de Krishna. Es decir, por pelear en el campo de batalla de Kurukshetra, nos encontramos con que los Pándavas contaban con muchos elementos a su favor. Otro signo de victoria que tenemos que analizar es que en la cuadriga de Arjuna nos encontramos con la bandera de Hanuman. Y sobre esto quiero hacer alguna reflexión. Como ustedes saben, Srila Prabhupada editó muchos libros. Srila Prabhupada junto a sus discípulos publicaron muchos libros. Y podríamos decir que la ocupación fundamental en nuestra familia o la base de nuestro movimiento es la distribución de los libros de Srila Prabhupada. Y el punto es que, como ustedes saben, hay una época del año donde hay una maratón especial y en nuestros templos de ISKCON se erige una bandera de Hanuman, tal como la bandera que estaba en la cuadriga de Arjuna. El punto es que a veces, no ahora porque estamos en cuarentena, pero a veces cuando voy de un lado a otro, durante el día, trabajando, veo que, por ejemplo, hay miembros de ciertas religiones
que buscan distribuir libros, que buscan distribuir revistas, y más de una vez me quedo parando y observo, a ver qué pasa, cómo hacen ellos su Sankirtan. Y la verdad es que no se les arrima casi nadie. La verdad es que a veces tienen como puestos donde ellos tienen sus publicaciones y no se acerca a nadie. Y es una lástima, ¿no? Porque esa gente quiere de alguna manera dar a conocer su verdad, que a su criterio es muy positiva y por lo tanto muy respetable también. Pero vemos que cuando esta gente distribuye sus revistas en la calle, casi nadie las acepta. Cuando ellos tienen puestos en lugares públicos, casi nadie se acerca. Cuando estas personas tocan en las casas particulares, casi nadie les abre. Y sin embargo, el año pasado me llegó por WhatsApp en un PDF los resultados de la maratón de Sankirtan y se distribuyeron no solamente cientos de libros, se distribuyeron miles de libros en Argentina. Y también distribuyeron muchísimos libros Vaishnavas argentinos que estaban en otras partes del mundo. Y realmente ahí nos encontramos también con otro signo de victoria. Es impresionante cómo en nuestro movimiento ISKCON en el mundo se distribuyen miles y millones de libros. Cómo el conocimiento trascendental está llegando a muchísimas almas condicionadas. Y así como un signo de victoria era que Arjuna tenía en su cuadriga la bandera con el símbolo de Hanuman, y hay todo un pasatiempo de Mahabharata sobre eso también. El punto es que en nuestros templos de ISKCON durante la maratón también ponemos a fin de año nuestra bandera de Hanuman, y podemos ver cómo ocurren situaciones increíbles en la distribución de libros. Cómo, aunque hay ciertos grupos religiosos que no te pueden dar una revista, cómo los devotos de ISKCON distribuyen cientos y miles de libros. Y eso es trascendental, trascendental. Entonces, cuando hablamos en este lineamiento de los textos que van del 12 al 20 del capítulo 1 del Bhagavad Gita respecto de signos de victoria, hicimos referencia a que Krishna está presente en el campo de batalla, hicimos referencia a que la diosa de la fortuna está presente en el lugar donde está la suprema personalidad de Dios, hicimos referencia también a que en la cuadriga de Arjuna se encuentra Hanuman, y Hanuman fue esencial al leer el Ramayana para la victoria de Ramachandra sobre Ravana. Así como Hanuman luchó con total entrega para el placer del Sri Ramachandra al enfrentarse en la isla de Sri Lanka contra el demonio Ravana, similarmente Arjuna iba a luchar con ese mismo entusiasmo, iba a luchar con esa misma entrega para que Krishna y de alguna manera los planes de Krishna puedan lograr la victoria en esta batalla de Kurukshetra, porque Krishna quería que las personas verdaderamente espirituales, verdaderamente virtuosas, ocupen el trono de la dinastía Kuru. El deseo de Krishna era que Yudhishthir, el hermano mayor de Arjuna, pudiese gobernar. Y aunque Arjuna tiene una vacilación inicial, que el día sábado va a exponer ese lineamiento la madre Merudevi, aunque Arjuna duda al principio respecto de combatir en la batalla de Kurukshetra, finalmente él va a tener un entusiasmo como el que tiene Hanuman para asegurar la victoria de Krishna mismo y de los deseos de Krishna en la batalla de Kurukshetra. Otro punto importante es que luego de que suena la caracola de Bhishmadev, que su rugido es como el de un león, una vez que suenan los instrumentos musicales que toca el ejército de Duryodhan, después de eso Krishna y Arjuna tocan sus propias caracolas. Y un signo de victoria está presente en el sentido que las caracolas de Arjuna y de Krishna superaron muchísimo el sonido que hizo la caracola de Bhishmadev. Y en el Bhagavad Gita, dentro del lineamiento que estamos analizando, se afirma que el sonido de las caracolas de Krishna y Arjuna fue un sonido trascendental, fue un sonido que superó todo lo conocido en ese campo de batalla hasta el momento. Y fue un sonido tan poco habitual, fue un sonido tan trascendental, como dijimos previamente, que automáticamente desgarró el corazón de los enemigos, en el sentido de que los desanimó. El sonido de la caracola
de Krishna y de Arjuna es un sonido trascendental y es un signo claro también de victoria. Otro signo de victoria que nos encontramos en este lineamiento del Bhagavad Gita capítulo 1 es la cuadriga de Arjuna. Y sobre esa cuadriga hay toda una historia en el Mahabharata. Una vez, hace miles de años atrás, Krishna y Arjuna fueron como una especie de picnic. Y se fueron a un lugar donde había un bosque. Y en ese bosque se acercó un brahmana a pedir caridad. Y ese brahmana en realidad no era tal, sino que era el dios mismo Agni. Y le pidió a Arjuna y a Krishna como caridad que le permitiese a Agni devorar un bosque entero. Entonces, el punto es que Arjuna le dice que está dispuesto a concederle ese deseo, pero que necesitaba caballos especiales, un arco especial, una aljaba especial y una cuadriga especial. Y Agni provee de todo esto a Arjuna, y así es como sucede que Krishna y Arjuna le permiten, equipados con todo este armamento, a Agni devorar ese bosque que Agni tanto deseaba y que nunca podía consumir con el fuego. Pensemos que Agni es el dios del fuego, porque siempre que Agni quería consumir ese bosque, Indra mandaba lluvias. Pero Arjuna le permitió a Agni, junto a Krishna, poder consumir con sus llamas ese bosque. Y el punto es que ese mismo arco, Gandiva, esa misma aljaba, que es el tubo que llevan los kshatriyas con flechas, y esta aljaba que tenía Arjuna eran flechas que nunca se acababan, esos mismos caballos y esa misma cuadriga que Agni le había cedido a Arjuna, era la cuadriga que Arjuna tenía en el campo de batalla de Kurukshetra. Así que tanto el hecho de que Krishna esté presente en el campo de batalla, tanto el hecho de que la diosa de la fortuna esté presente en el campo de batalla, tanto que el campo de batalla sea un lugar sagrado, es decir, Kurukshetra, tanto el hecho de que la bandera de Arjuna sea la imagen de Hanuman, como también que la cuadriga de Arjuna sea una cuadriga donada por Agni. Todo eso en conjunto son diferentes signos de victoria que de alguna manera estaban anticipando que los Pándavas iban a salir victoriosos en la batalla de Kurukshetra. Entonces, en el encuentro de hoy, lo que hicimos fue repasar previamente los lineamientos expuestos por Keshavarman Prabhu, por Arjuna Saka Prabhu. Lo que hicimos hoy es presentar este lineamiento de textos en relación con los textos anteriores, ver la lógica, ver cómo se conectan, y creo que el punto central de la clase de hoy es el análisis pormenorizado que hicimos de los diferentes signos de victoria que estaban del lado de los Pándavas. Ahora, todo muy bien, todo muy lindo, esto casi que podía quedar en una clase de historia, ¿sí? Porque hablamos de una batalla que sucedió hace 5.000 años atrás, pero no es así. Quisiera poder finalizar el encuentro de hoy estableciendo una reflexión sobre todos estos signos de victoria que acabamos de exponer. Entonces, cuando uno lee los significados de Prabhupada, puede ver que materialmente hablando, Duryodhana, él no se equivocaba al pensar que podía llegar a ganar la batalla de Kurukshetra. Es decir, hace poco escuché que Prabhupada dijo que tanto para Drona como para Bhishma destruir a Arjuna era un juego de niños, si es que Arjuna no estaba acompañado por Krishna. Entonces, el punto es que materialmente hablando, si dejamos de lado la lectura espiritual, porque lo que queremos ahora es plantear una reflexión sobre este lineamiento que son los signos de victoria, materialmente hablando, Duryodhana tenía todas las de ganar. Tenía muchos más soldados que los que tenía Yudhishthir, tenía generales impresionantes, y como todos saben, hasta Bhishma, de
tenía el don de elegir cuándo quería morir. O sea que si Bhishmadev no quería morir en la batalla de Kurukshetra, Bhishmadev no moría. Es decir, materialmente hablando, externamente hablando, Duryodhana tenía muchos motivos para confiar en que podía ganar la batalla. Pero ¿qué reflexión tenemos que extraer de acá? Que no podemos confiar en soldados falibles. Es decir, uno en este mundo material no puede confiar demasiado en su fuerza, en su belleza, en su conocimiento, en su fama, en su riqueza o su renunciación. Porque al igual que Duryodhana tenía guerreros excepcionales, tanto cualitativamente como cuantitativamente, aún así todos sabemos que los signos de victoria estaban con los Pándavas, no con Duryodhana. Y del mismo modo, a veces uno en esta batalla, que es la vida cotidiana, confía demasiado en su belleza, en su fuerza, en su riqueza, en su erudición, en su renunciación, en su fuerza. Y la verdad es que si no tenemos el apoyo de Krishna, cualquier opulencia material que tengamos no nos asegura el éxito en la vida. Al igual que Arjuna tomó refugio en Krishna, nosotros tenemos que aprender de él y tenemos que hacer todo lo posible por restablecer nuestra relación con Krishna. Porque Krishna es el verdadero signo de victoria. No cualquier arreglo material que hagamos para salir victoriosos en la batalla por la existencia. Esto tampoco quiere decir que nos volvamos irresponsables, que no hagamos ningún esfuerzo por avanzar en la vida espiritual, que no intentemos estudiar las yastras, que no intentemos ser austeros, seguir los ekadashis. No quiere decir que no hagamos ningún esfuerzo, pero quiere decir que en última instancia nuestro esfuerzo no nos va a dar la victoria. Lo que nos va a dar la victoria es tomar contacto siempre con Krishna. No tenemos que depender de soldados falibles. Entonces, en el capítulo 1 del Bhagavad Gita vemos que Arjuna está en la batalla de Kurukshetra. Si queremos reflexionar sobre esto y trasladarlo al presente, entonces podemos preguntarnos cuál es nuestra Kurukshetra hoy en día. Tal vez para alguna persona que está conociendo este movimiento, su batalla sea volverse vegetariano, porque tiene mucho apego a la carne o algo así. Tal vez para alguien que está iniciándose en este movimiento, su batalla sea cantar todos los días las rondas. Tal vez para otra persona que ya forma parte del movimiento y ya sea vegetariano y ya cante rondas, tal vez su batalla sea relacionarse con los devotos, porque la verdad es que no siempre nos llevamos bien con todos. La verdad es que si bien hay muchos devotos con los que nos sentimos muy inspirados de compartir nuestro servicio, a veces hay devotos que nos quitan esa inspiración, porque no tienen una actitud muy devocional, y tal vez para algunos esa sea su batalla de Kurukshetra, poder intentar compartir su servicio tanto con los devotos que lo inspiran como con los devotos que a veces no lo inspiran. Tal vez para otros su batalla de Kurukshetra sea intentar seguir los principios regulativos, porque también es un hecho frecuente con el que uno se puede encontrar. Tal vez para otros su batalla de Kurukshetra sea ser constante en la práctica del Bhakti, porque a veces pasa que uno va el domingo al templo y canta con los devotos y escucha la clase, está en el kirtan, toma prasadam y uno se siente en Vaikunta, porque uno está rodeado de grandes almas, porque uno llega ahí, ofrece reverencias ante la deidad de Prabhupada, que es un néctar, uno ve a Gaur Nitai en vivo y en directo y siempre los puyaris del templo son maravillosos, tienen las deidades siempre perfectas, siempre atractivas, siempre... Es divino el trabajo que hacen los puyaris del templo. Realmente a uno cuando va al templo es como llegar a un oasis, cuando ve a Gaur Nitai que nos dan su darshan. Y eso es porque está el servicio de los puyaris ahí. Y además, bueno, uno puede inspirarse mucho cuando va al templo, pero tal vez el Kurukshetra para uno sea mantener ese entusiasmo cuando uno sale del templo, cuando uno tiene que volver a casa, cuando uno tiene que ir al trabajo, cuando uno se encuentra con que hay que llevar a los chicos al jardín, que tenemos las obligaciones laborales, que hay que pagar el resumen de la tarjeta, que no sé, que se rompe un caño en la casa y cómo hago ahora para meditar, ¿no? Porque la mente se absorbe tanto en las cuestiones materiales del día a día, en los deberes, que a veces pareciera que
la vida espiritual es un lujo que uno se da el domingo cuando va al templo. Y no debe ser así. Porque nuestro Kurukshetra es todos los días. Cómo mantener nuestro sadhana todos los días. Cómo mantener nuestro servicio todos los días. Cómo no empezar un servicio con pasión. Uy, quiero hacer todo ahora y después decaiga, ¿no? Porque la pasión tiene eso. La pasión crea, pero la pasión no mantiene. Lo que mantiene es la bondad. Y tal vez situarnos en bondad sea nuestro Kurukshetra hoy en día. Entonces, así como Arjuna tuvo su Kurukshetra, nosotros tenemos nuestro Kurukshetra. Y así como Arjuna tuvo sus signos de victoria, que Krishna estaba con él, que la diosa de la fortuna estaba en el campo de batalla, que el lugar del campo de batalla era un lugar sagrado, que en la cuadriga estaba la bandera de Hanuman, y que la cuadriga a su vez era otro signo de victoria, nosotros también tenemos nuestros propios signos de victoria en nuestra propia Kurukshetra. Entonces, en esta lucha por la existencia, ¿cuál es nuestro primer signo de victoria? La compañía de los devotos. Ese es el primer signo de victoria. Si me quiero volver vegetariano, si quiero empezar a cantar rondas, si quiero ir más seguido al templo, si quiero seguir mejor los principios regulativos,